La actividad física se entiende como el empezar a hacer movimiento. La mayoría de las personas creemos que la actividad física es un deporte de alto impacto y la realidad es que no, es simplemente moverse y eso va a conllevar el gasto de energía. Y entonces cuando tenemos gasto de energía, nuestro metabolismo se incrementa, permitiendo que los alimentos no se almacenen en forma de grasa porque no se están usando. Si el día de hoy deciden me voy a activar, no es irse al gimnasio o meterse al CrossFit o algo así, no. El día de hoy caminaré, el día de mañana caminaré, posiblemente la siguiente semana ya empezaré a hacer un poco de trote y tal vez a la tercera semana ya empiece a levantar algo de peso y así sucesivamente, ¿no? Tiene que ser gradual. Y también muy importante, tiene que ser específico, es decir, no porque mi prima, mi tía o mi amigo realicen cierto tipo de ejercicio quiere decir que ese va a ser el idóneo para mí. Echarnos una revisadita y empezar a hacer activación gradual. Sí, pues básicamente hablando de la alimentación tiene que ver con no solamente el tipo de alimento, sino la calidad de ese alimento. Muchas veces los nutriólogos nos hacen contar calorías y esto tiene tantas calorías, esto tiene tantas calorías, pero realmente lo que más cuenta es el tipo de alimento que se consume, la cantidad, pero también la calidad de este alimento. Pensar en el plato del buen comer, por ejemplo, que es uno de los lineamientos que tenemos en México, en donde la mitad del plato que tú veas tiene que ser de colores y la mayoría de los alimentos de colores van a ser verduras. Y pues la proteína también, esta proteína debe ser de buena calidad y no exceder una cantidad cerca de una tercera parte del alimento que se debe consumir. Y por supuesto que también cereales, no hay que estigmatizar a los cereales, pero que sean no procesados, por ejemplo, lentejas, frijol, arroz. ¿Qué cantidad de alimento necesito? Pues va a depender de la edad, de la corporalidad. Cuando nosotros empezamos a hacer ejercicio viene un proceso de adaptación. Lo primero es el recambio de lípidos en las membranas biológicas, que se da a partir de la tercera semana y a partir de los 3 meses empieza a haber modificaciones genéticas. Si nosotros hacemos ejercicio una vez a la semana, pues no va a haber recambio de lípidos, no va a haber recambio de proteínas. Tenemos que ser constantes para que las modificaciones a nivel genético se lleguen a implementar. Después del tercer mes, que ya pasó ese periodo de adaptación, ahora sí, ya podemos espaciar, si es que es el caso, la actividad, pero mientras tiene que ser continuo. Dice que si existe una diferencia entre actividad física y ejercicio. Sí hay. La actividad física se entiende como ese inicio en el movimiento y podemos tener actividad física recreacional, que no sé, consistiría en salir a pasear al perro, salir con nuestros niños a los jardines, al parque, a jugar. Y el ejercicio ya se entiende como una actividad que está establecida metodológicamente. Cuando se hace ejercicio se establecen macrociclos. Esos macrociclos van a llevar un periodo de adaptación, un periodo de concentración general y después un periodo de especialización, de tal forma que los podemos ir incrementando en fuerza, ¿no? Hasta el momento en que se establece el periodo de competencia. Después del periodo de competencia tiene que haber un declive de la actividad. Entonces sí, el ejercicio es diferente, ¿no? O sea, sí tiene que estar más estructurado y la actividad no necesariamente. ¿Qué tan bueno es el llamado ejercicio funcional? La realidad es que el ejercicio se mide principalmente por la VO2 max, que es el consumo máximo de oxígeno a nivel pulmonar y de la frecuencia cardíaca. Un ejercicio básico, que sería el caminar, el trote muy ligero, luego un ejercicio medio, donde nuestras pulsaciones ya llegan a los 110 palpitaciones por minuto, el medio, que llega a los 150, a los 170, 180, que sería el submáximo, y arriba de 200, que sería el máximo. Cuando la gente quiere bajar de peso, el básico no le va a servir, el medio tampoco le va a servir, tiene que llegar al medio, ¿no? Donde las pulsaciones ya van alrededor de los 150. Entonces ahí sí empieza a haber un desgaste de grasa, no nada más los carbohidratos que están en torrente sanguíneo, y entonces sí ya podemos decir que podemos tener un ejercicio considerable, ¿no? El ejercicio funcional, dependiendo de la intensidad, otra vez la VO2 max, igual puede ser básico, puede ser medio, puede ser alto.
Normalmente se recomienda que sea el medio, que es el de las 150 pulsaciones por minuto. Y lo recomendable, por ejemplo, para un adulto, para lograr esta aptitud física o estar en buen estado, es que hablan de 150 minutos distribuidos en el transcurso de una semana. Entonces estamos hablando entre 40 minutos, 50 minutos aproximadamente, por lo menos 4 veces a la semana. Y muy importante, que no se haga todos los días. Todos los días no es un ejercicio que tenga una buena recompensa, sino que hay que dejar días intercalados. El ejercicio que se decida hacer, pero de moderada intensidad. ¿Qué tan importantes son los sellos de los productos que consumimos contra la información nutricional? Sin duda, los sellos nos dan información. El asunto está en que muy pocos de nosotros nos hemos dado la oportunidad y el tiempo de ir a visitar a un nutriólogo. Y nadie nos ha dicho, pues, cómo se debe de comer, ¿no? Realmente las porciones es lo importante aquí. Todo mundo podríamos comer de todo, siempre y cuando estemos al tanto de los contenidos energéticos y de las proporciones necesarias. Por ejemplo, después de hacer ejercicio, recomienda que inmediatamente se tenga una ingesta de carbohidratos con una ligera combinación de lípidos y proteínas. En ese caso, pues puede ser una fruta, puede ser un dulce, sí puede ser un dulce aunque diga exceso de calorías, ¿no? Entonces, sí es importante revisarlos, pero también sería importante que nosotros supiéramos qué tanto de lo que no trae sellos, llámese fruta, verduras, etcétera, cuáles son sus contenidos energéticos. También es importante los contenidos de sal. La cantidad de sal que necesitamos al día sería el equivalente de una oliva en salmuera, o sea, una aceituna. ¿Y cuántos de nosotros nos echamos la bolsa completa de papitas o la botana? Y bueno, ¿no? Entonces sí es importante, pero sí tendríamos que tener un poco más de educación nutricional. La gente que trabajamos y al mismo tiempo atendemos el hogar, pues es muy difícil de repente hacer alimento. Entonces te vas y compras en la fonda, y en la fonda no te dicen cuántos sellos tiene. Y también tampoco te dicen el tipo de grasa, por ejemplo, que están usando. ¿Quiénes son los profesionales, dice su lema, certificados para estipular qué tipo de ejercicio necesitamos? Porque muchos confiamos en un coach. Idealmente, un coach de gimnasio tendría que ser licenciado en educación física y tendría que tener alguna especialidad en el aspecto nutricional. Y por supuesto, tendría que habernos hecho unas pruebas previas antes de ponernos a hacer el ejercicio. Entonces, cuando ustedes vayan al gym y no pasa nada de esto, o sea, nadie los pesó, los midió, les preguntó si tienen algún padecimiento, hay que dudar un poco de lo que nos están poniendo a hacer y cerciorarnos de que las personas tengan las calificaciones necesarias, ¿no? Idealmente el ejercicio se tiene que hacer por la tarde. Después del ejercicio, ya les comentaba, hay que comer, y después en la noche la proteína. La proteína es súper importante para que haya regeneración del músculo. Y también el propósito que se quiere, porque muchas personas pues podemos estarlo haciendo para disminuir nuestro peso, queremos consumir grasa, pero también se debe proteger al músculo, y que tú tengas músculos y tengas una condición física o que te veas delgado no representa que realmente sea saludable. Eso también es algo importante conocerlo. Muchas veces en el gym, aparte de que hay que hacer una intervención personalizada, pues se tiende a tener exceso o abuso de algunos productos como la carnitina, por ejemplo, que es un producto que se busca mucho para la quema de grasa, pero a largo plazo tiene muchos problemas. Ahí vemos esta condición física tampoco garantiza que estemos saludables. Es importante cuidar mucho la alimentación, no solo el ejercicio. Estas dos cosas van de la mano. Una condición saludable se le llama un estilo de vida saludable. El estilo de vida constituye las dos cosas, tanto alimentarte correctamente y de calidad, como hacer la actividad física moderada y regular. El ejercicio se puede hacer a cualquier hora, pero lo que la literatura demuestra es que se tiene un mejor aprovechamiento por la tarde, porque si ustedes recuerdan, nosotros estamos regulados por muchas hormonas y muchas de ellas están reguladas por los ciclos circadianos. Por la tarde se recomienda porque posterior a eso podemos comer la proteína y descansar, y entonces es el momento en donde hay una regeneración muscular. Malísimo hacer ejercicio en ayuna, no se debe de hacer, siempre tiene que haber glucosa circulante, porque
cuando no tienes glucosa empiezas a degradar las grasas y las grasas producen los cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos tienen una estructura muy similar a la glucosa y entonces el cerebro los empieza a utilizar. Sin embargo, no le dan al cerebro la misma cantidad de energía que te da la glucosa. Se reduce un rendimiento mental del 70-80%. Dice que tanto cardio, porque le hace mucho ejercicio, se debe hacer por semanas si es que se quiere formar músculo. Lo ideal sería que en esa planificación de nuestra actividad metamos por lo menos 2 días de cardio. 2 tendrían que ser de gimnasio para hacer hipertrofia y 1 o 2 de resistencia. Por ejemplo, la técnica, si se es un taekwondoín, si se es un jugador de básquetbol, etcétera. ¿Qué tan bueno es consumir café por la tarde? Si se hace ejercicio, sí se recomienda la ingesta de cafeína, que la cafeína permite la liberación de calcio de los almacenes intracelulares y permite que haya disponibilidad para hacer el movimiento. Como todo, el exceso es malo. Pues el sedentarismo, que es así como se conoce, el no hacer actividad física, estoy sentada frente a la televisión y pues esas papitas que me como, las palomitas o comer tantas veces en el día tampoco es recomendable. Y sucede que en este proceso de que el estilo de vida sea poco saludable, pues sí, es muy importante que el cuerpo va a tratar de compensar, va a tratar de pues repararse a la medida que lo pueda hacer, pero en el momento que ya no puede, en el momento que hay más grasa, cuando empieza a crecer esa grasa, empieza a producirse una serie de hormonas diferentes a lo que sería en un estado saludable. El sistema inmune empieza como a querer defenderse y empieza a haber un estado de infección crónica. Se le llama así porque se mantiene el sistema inmune encendido todo el tiempo y esto empieza a generar que nuestros tejidos no funcionen correctamente. Desde el acúmulo de la grasa en exceso, estas células que se dedican a almacenar la grasa en nuestro cuerpo empiezan a crecer y a desfigurarse. Y después vienen otras condiciones a partir de la obesidad, como la diabetes, como la hipertensión, enfermedades que no duelen y no se ven. Y pues básicamente este síndrome metabólico es el que genera, es un paso antes de generar resistencia a la insulina o generar diabetes o generar hipertensión o dislipidemias, que son alteraciones de las grasas en el cuerpo que tampoco duelen. Hasta que tienes hígado graso o hasta que da un infarto es cuando te das cuenta. ¿Cuál es su opinión respecto al consumo de creatina y cuál es mejor y cuándo es mejor consumirla y en qué horario? La creatina se utiliza cuando se hace ejercicio explosivo. Pensemos que salimos de casa y vamos a tomar el transporte público en la esquina y lo vemos pasar y entonces decimos sí lo alcanzo y me echo un sprint. En ese momento la energía que yo utilicé fue del fosfato de creatina. No fue glucólisis, no fue fosforilación oxidativa, fue la ruta de los fosfágenos. Entonces, ¿en qué momento se utiliza? Cuando vamos a hacer ejercicio, pero que sea de alta intensidad, que sea explosivo. Si es un ejercicio tranquilo, si es una caminata, pues realmente no nos va a servir de mucho, porque ese normalmente se regenera con los propios alimentos. Entonces, a menos que nosotros vayamos a hacer un ejercicio más fuerte, es cuando se debe de tomar, previo al ejercicio. Sí, aquí Frida nos pregunta qué tan bueno es tomar BCAA. Me lo recomendaron mucho en el gimnasio. ¿Qué es lo que provoca? Cualquier suplemento de esta naturaleza induce 2 cosas. 1, la regeneración del músculo. De hecho, por eso se recomiendan previo al ejercicio, posterior al ejercicio y, como les decía, el ejercicio por la tarde, porque eso permite la regeneración. Entonces sí sirven, pero hay que hacer ejercicio. O sea, no los puedes estar tomando si no haces ejercicio. ¿Qué beneficios tiene el consumo de agua alcalina, ¿no? Con respecto al agua neutra? Hasta donde yo sé, nada. Recuerden que el agua que nosotros consumimos normalmente trae iones, ¿no? Y estos iones le van a cambiar el pH. Entonces, tener un agua alcalina, pues no, o sea, entrará a nuestro sistema. Acuérdense que tenemos un chorro de ácido en nuestra barriga y se absorberán los iones, pocos o muchos que traigan, pero realmente no va a hacer ninguna mejora en cuanto a nuestro rendimiento o inclusive en cuanto a nuestra vida cotidiana. Pues, ¿qué tratamientos se pueden utilizar para el síndrome metabólico? Fíjate que nosotros en el laboratorio trabajamos con estas sustancias que se llaman antihipoglucemiantes. Trabajamos con el diazóxido y con el nicorandil y son medicamentos que ya se habían utilizado para el tratamiento de la diabetes y bueno, nuestra propuesta es
es el tratamiento farmacológico acompañado del tratamiento no farmacológico. Entonces, en nuestros modelos tratamos a nuestros animalitos con el fármaco, pero también los ejercitamos y hemos estado viendo resultados muy interesantes al respecto, ¿no? Aquí lo más importante es que, el síndrome metabólico tiene cura. Es algo muy importante porque, por ejemplo, diabetes no se cura, hipertensión no se cura, dislipidemia no se cura, pero la condición síndrome metabólico sí se puede revertir y que debe ser una atención integral. ¿Qué quiere decir? Que no solamente es un acompañamiento nutricional, un acompañamiento farmacológico, sino también el de actividad física. Y a esto todo se resume en un estilo de vida saludable.